Buenos días, hermanos. Pues, como sabéis, el Señor puso en mi corazón compartir con vosotros el Sermón del Monte. Como es tan amplio y es tan profundo y tan lleno de bendiciones, pues me propuse el hacerlo bienaventuranza por bienaventuranza. En vez de hacerlo todo seguido, me voy a poner el cronómetro. De nada. No pasa nada, podéis dar las gracias. Sí. ¿Verdad? Y el Señor pues propuso en mi corazón el daros un poquito la tabarrilla con estos asuntos, que yo considero que son de vital importancia para la vida del cristiano, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra por Mateo capítulo 5, allí es donde se encuadra todo este sermón que dio el Señor primeramente a sus discípulos y, como sabéis, esto se hizo universal, ¿verdad? Y la de hoy nos va a tocar el versículo 4, en la que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Wow, ¿verdad? Si os acordáis, la última vez fue la bienaventuranza anterior, versículo 3, que decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor está lleno de paradojas en sí mismo, ¿verdad? ¿Cómo un pobre puede ser, cómo puede gobernar en un reino? Y ahora aquí el Señor nos vuelve a decir que el que llora puede ser feliz, recibirá consolación. Bienaventurado significa ser feliz. ¿Es feliz el que llora? No sé, yo cuando me pongo a llorar no me entra la risita floja, ¿verdad? Me entra una tristeza enorme en mi cuerpo que no hay quien pueda con eso. Pero me da a mí que la connotación en la que el Señor nos quiere hablar de este lloro no viene por ahí. Y ahora lo vamos a ver. Si hay algo en este mundo que se quiere evitar a toda costa, eso es el dolor, ¿verdad? Existen numerosas fórmulas para ello. Pues desde el que calma el dolor con droga hasta el que calma su dolor con toda clase de entretenimiento. Ahí tenéis la televisión, tenéis internet, tenéis muchas cosas. Hasta incluso el que se automedica se toma una pastillita, ¿verdad? Y se duerme. Y se quita de en medio sus problemas, sus dolores, su historia. Evidentemente hay algunas razones legítimas para tomar medicación. Con esto no estoy diciendo que si te duele la cabeza no te tomes tu pastillita o tu espalda. Yo soy muy propenso a eso. Eso no quita una cosa la otra, ¿verdad? Pero sí que el mundo, sí que Satanás está usando estrategias para adormecer, para anestesiar, para enmascarar, al fin y al cabo, el dolor. Pero el Evangelio, ¿qué nos dice el Evangelio? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Promete bendición y promete felicidad a los que lloran. Bueno, vamos a desgranar un poquito esto, ¿verdad? ¿A qué se refiere exactamente el Señor cuando dice a los que lloran? Si, por ejemplo, se cae mi hijo Tiago y se hace daño y llora, ¿ya es bienaventurado por eso? Si mi equipo de fútbol desciende de categoría y yo me pongo a llorar, estoy llorando, ¿no? ¿Soy bienaventurado por eso? Si mi grupo de música se disuelve y se separa y ya me quedo yo con la tristeza, ¿eso es ser bienaventurado por llorar? No. Al igual que la anterior bienaventuranza, el ser pobre en espíritu, se refiere a algo espiritual. Como hemos dicho, y como yo, acordarse de la predicación anterior es un poco osado, pero la anterior predicación hablé sobre los problemas actuales que tiene nuestra
iglesia en general, no la iglesia local nuestra, sino la iglesia en general. Y es verdad que vivimos en unos tiempos que son muy difíciles para la iglesia del Señor. ¿Por qué podemos afirmar que existe un fracaso en general a la hora de llegar al mundo? Yo creo que principalmente hay dos factores que son la convicción del pecado y la superficialidad en cuanto al gozo, qué es el gozo para nosotros y demás. Lo vamos a ver más adelante, pero como iglesia, ¿qué entendemos como pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué creemos que es? Y también tenemos un verdadero y profundo sentimiento cuando pecamos de que somos conscientes de ello. ¿Somos conscientes de que pecamos? Pues a lo largo del Nuevo Testamento lo vemos muy claramente. Cómo el Señor dice que es pecado, cómo debemos estar convencidos de que hemos pecado y sobre todo cómo vamos a proyectar todo esto a lo largo de nuestra vida cristiana. A lo largo del Nuevo Testamento vemos ese prototipo de cristiano, de creyente, que va construyendo su vida, no en la superficialidad, sino en raíces profundas, en raíces bien arraigadas en la roca, que no es más que otro que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues cuando vemos la iglesia y vemos ese fruto del fracaso, podemos decirlo así, podemos ver otra cosa que es la fuerza del Señor, el poder del Señor. A pesar de nuestra torpeza, a pesar de nuestra debilidad, el Señor nos perfecciona y proyecta esas bendiciones de futuro que tiene para nosotros. Por eso es tan importante darle la perspectiva del Sermón del Monte a nuestra vida cristiana. Y por eso es por lo que el Señor ha puesto en mi corazón pues tener esta serie de predicaciones que si Dios quiere y permite, lo tendremos más adelante, ¿verdad? Tenemos que ser pobres en espíritu antes de que podamos ser llenados por el Espíritu Santo. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo era joven, iba en una excursión a Sierra Nevada. Hice una ruta de 17 kilómetros. Lo repito, cuando era joven. Y me acuerdo que llevábamos cantimploras, botellas de agua, y cuando ya llevábamos mucho andado, vimos como una especie de saliente de un manantial y vimos esa agua fresca. Oh. La probamos primero así con el buche y dijimos, wow, a mí me recordaba el agua del Lanjarón, y es que era esa. ¿Sabéis lo que hicimos? Cogimos las cantimploras, las botellas, las vaciamos y las llenamos de ese agua fresca, de ese agua buena, de ese agua que te reponía. Pues la vida del creyente, en este sentido, debe de ser igual. Hay que vaciarse de ese agua que normalmente está sucia por el pecado y agarrar esa cantimplora o esa botella y meterla debajo de ese torrente de agua fresco, limpio, sano, que nos da vida. Una vez más, estamos ante precisamente el ejemplo de esto mismo. El convencimiento debe necesariamente preceder a la conversión. Si no estoy convencido que tengo pecado, ¿cómo voy a entregar mi vida al Señor? Ahí tenemos la esencia misma del Evangelio. El hombre se siente pecador, se arrodilla ante el Señor y el Señor es quien le da la salvación. Pero hay personas que no les gusta esta doctrina del pecado. Ellos quieren el gozo sin un convencimiento previo de pecado. Pero sabemos que esto es imposible, ¿verdad? Esto no puede ser. La convicción de pecado es un requisito esencial para una verdadera conversión. No hay otra forma. Por eso es tan importante saber qué quiere decir el Señor Jesús cuando dijo, bienaventurados los que lloran. La respuesta, como hemos dicho antes, la vamos a encontrar a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y
Vamos a empezar, ¿no? ¿Parece? Llorar es algo que sigue necesariamente a lo de ser pobre en espíritu. Es completamente inevitable, es completamente necesario. Si no se es pobre en espíritu, luego no vamos a poder llorar como quiere el Señor que se llore, es decir, teniendo la convicción de pecado y la posterior consolación de este convencimiento. Cuando nos encontramos frente a la majestad del Señor, a su inmensidad, Alicia antes oraba sobre lo infinito que es el Señor, ¿verdad? Y nosotros que somos tan insignificantes, tan pequeñitos, esa comparación, ese verme yo tan ínfimo y ver al Señor tan majestuoso, me debe de llevar a contemplar mi incapacidad, a contemplar mi desesperanza total, porque no soy capaz de llegar a donde está el Señor. Humanamente no podemos hacer nada para llegar a su majestad, y mucho menos teniendo pecado en nuestro interior. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado. Pues descubro lo que espiritualmente soy, un pecador, y esto me hace llorar. Mi abuelo, hace muchos años, entró por casualidad a una iglesia evangélica. Estaba escuchando a gente cantando y se sentó pues como hoy estamos aquí hoy día, ¿no? Sentado en un banco, y escuchó una canción, una estrofa de un himno antiguo que decía: «Cual un gusano soy, indigno pecador». Los que estamos de Asamblea de Hermanos lo conocemos bastante bien. Esto llevó a mi abuelo a reconocer su insignificancia delante del Dios 3 veces santo y a doblar sus rodillas delante del Creador y Salvador y Señor de sus vidas. Si él no hubiera reconocido su insignificancia, su indignidad, su incapacidad delante del Señor tan maravilloso, pues bueno, el Señor tiene sus caminos, pero gracias a Él que estoy hoy aquí con vosotros. Pero no basta solo con reconocer lo que soy espiritualmente frente a la majestad de Dios y el que se ve tal como es después de haberse examinado a sí mismo y a su vida, también debe llorar por los pecados. Cuando estamos tomando de estos símbolos, dice la palabra que cada uno se examine a sí mismo, ¿verdad? Yo no puedo estar examinando a mis hermanos porque no me corresponde a mí mismo. Cuando me examino y veo cómo soy espiritualmente, pues que no me queda otra que hincarme de rodillas y reconocer que no puedo por mí mismo, que dependo única y exclusivamente de mi Señor. El cristiano se siente lleno de un sentido pesar, de un sentido dolor por el pecado que comete. Y digo se siente porque es lo que deberíamos de hacer. Cada vez que pecamos deberíamos de sentirnos así. Romanos 7:24, lo podemos buscar. Romanos 7:24 dice, lo dijo todo un apóstol Pablo, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Por eso el creyente no se contenta en cómo es, sino que medita en sus acciones, en su estado y en su condición de pecado. Al hacerlo, experimentamos lo dicho en Romanos 7, siendo consciente de que el mal habita en mí. ¿Os acordáis de ese texto, no? No hago lo que quiero, sino aquello que no hago, eso quiero, porque hay una ley en mis miembros que se manifiesta. Pues por eso creo yo que el cristiano debe de preguntarse constantemente ¿qué hay en mí que me lleva a actuar como lo hago? ¿Por qué me irrito tanto? ¿Por qué tengo este carácter tan feo? ¿Por qué no puedo dominarme? ¿Por qué tengo este pensamiento de envidia, de celo, ¿Por qué?
En definitiva, la pregunta es, ¿qué hay dentro de mí? ¿Verdad? ¿Dónde tengo mis prioridades? Conozco a un hombre, a modo de anécdota, que llegó tarde a su boda. La razón no la vaya a creer. La razón es porque su equipo favorito, que era el Barça, jugaba en una horita antes de su boda. Entonces, la criatura pensó que era mejor terminar de ver el partido y ya con el resultado sabido, pues ir a su boda, ¿no? ¿Dónde están nuestras prioridades? Dice que la palabra, ¿no? Que lo que habla nuestra boca es de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Pues nuestra vida, nuestro modo de actuar, nuestro modo de ser, habla mucho de lo que somos, de lo que hay en nuestro interior. Podemos engañar a las personas, pero el Señor es imposible burlarse. Dice Gálatas que es imposible, ¿verdad? Lo que descubrimos en nuestro ser es que hay una lucha interna de nuestros miembros. Eso nos desagrada. Eso nos hace llorar. Es completamente inevitable, como digo. Si tú te das cuenta de cómo eres, ¿a qué te lleva? Te lleva otra vez de nuevo a los pies del Señor, a implorarle, a suplicarle ayuda, ¿verdad? Esto es real y es lo que la experiencia nos enseña. Que si lamento estas cosas en mí mismo, profundamente lo reconozco, es un lloro de verdad. Os voy a leer un pequeño texto que está en este libro de William Barclay, Will para los amigos. Es para que no durmáis, hermanos. Dice así: caminé 1 kilómetro con el placer y me dio charla todo el tiempo. Pero cuando nos separamos no me había dicho nada importante. ¿Vale? Caminé 1 kilómetro con el dolor y no se cambió palabra entre nosotros. Pero ¿cuántas cosas aprendí de él cuando compartimos nuestro sendero? Esto no solo se queda aquí. El verdadero cristiano es el que llora no solamente por su pecado, sino también el que llora por el pecado de los otros. Llora por el pecado de los demás, no solamente por los de la comunidad en la que nos encontramos, sino también por la gente que anda perdida ahí fuera en el mundo, en el que todavía no han reconocido al Señor como el Salvador de sus vidas. ¿Quién tuvo compasión de la gente? El Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos un ejemplo con mayúsculas en la persona del Señor Jesucristo. Él lloró. Se nos dice en la Escritura que lloró, ¿cuántas veces? 3. Sí, Señor. ¿Sabéis cuáles son? Una lloró por Lázaro. Otra por Jerusalén. Y otra, ¿dónde se nos dice que lloró? En el huerto de los olivos. Correcto. Estoy convencido, también es mi opinión personal, que el pecado está de por medio en esas 3 acciones. Me explico. Creo que cuando Jesús vio el fruto del pecado y las consecuencias en la vida de Lázaro, en su muerte, en el dolor que provocó su muerte a sus seres llegados, eso le impactó y lloró. Cuando fue a Jerusalén, vio a la gente, vio sus pecados pasados, sus pecados futuros, y eso le rompió el corazón. Tenemos un Dios y Padre que es amoroso con nosotros, que se entristece cuando nos alejamos de Él, cuando pecamos, cuando lo que Él quiere es guardarnos en su corazón. Él dice que es como la gallina que quiere reunir a sus polluelos bajo sus alas. Pues Él también lloró en el huerto de los olivos. ¿Sabéis por qué? Porque supo lo que era cargar con el pecado de todo el mundo.
Y Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Pero nosotros también debemos de llorar por entender qué significa el pecado para Dios y el aborrecimiento y el odio que Él tiene hacia el pecado es total. El miércoles fue cuando oramos y es verdad que dijimos que es imposible que en la presencia del Señor pueda haber pecado. Imposible. Así que, como digo, este concepto del lloro es la antítesis, es lo contrario de lo que el mundo promulga. ¿Qué es lo que te dice el mundo? Comamos, bebamos y regocijémonos. No pienses en estas cosas, no pienses en el dolor, no pienses en lo triste. Hay en el grupo alguien que está triste, ¡ay, qué muermo eres, hijo! La gente lo que quiere es a la gracia, a la risa, al cachondeo, pero la persona que está triste la echan de lado. No quieren pensar en el dolor, no quieren pensar en la tristeza, pero llorar en estos términos es exactamente lo contrario. La actitud del creyente debe de ser radicalmente diferente. El Salmo 51 nos dice cuál debe ser esa actitud. Salmo 51, versículos 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, no inventemos, está en la palabra. No hay que buscar fórmulas raras para agradar a Dios. Lo que Él desea es un corazón contrito, humillado, a los pies de Él. No hay más, ni menos. No nos vamos a detener aquí, porque entonces sería una descripción incompleta de lo que es la vida cristiana. Jesús nos dijo que llorar recibiría consolación. El que llora dice que es verdaderamente feliz, es bienaventurado. Y dice Cristo estas palabras, y eso es una paradoja, ¿no, hermano? El que llora es verdaderamente feliz. ¿Y en qué sentido es feliz? Pues que el que verdaderamente llora por su estado y por su condición de pecado es el que se va a arrepentir. Y digo más, es que ya se está arrepintiendo. ¿Qué dice el Señor? ¿Que hay gozo en el cielo? Cuando un pecador se arrepiente. Pues ese es el fruto del arrepentimiento. La convicción de pecado te lleva a los pies del Señor. Te lleva a ese lloro y a ese consuelo. Nadie puede conocer verdaderamente como Salvador y Redentor personal al Señor si antes no ha llorado. Vuelvo a repetir, es este lloro espiritual, no es un lloro físico, que si te lleva a llorar físicamente, oye, no se descarta. Pero solo el que exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Puede luego añadir, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ve en el Señor la solución a su vida. Esa solución perfecta que solamente Dios puede ofrecer y que de inmediato siente el consuelo. Cuando una persona descansa a los pies de Cristo, eso es instantáneo. Ese consuelo lo da. ¿Por qué? Porque recibe el Espíritu Santo, que es la fuente de toda consolación. Y esto es lo sorprendente de la vida del cristiano, que no solo es un momento en nuestra conversión, sino que además este consuelo va a estar a lo largo de toda nuestra vida cristiana. El cristiano se ve culpable de pecado. Esto lo abate y se echa a llorar. Pero esto a su vez le hace volver a Cristo. Es como una rueda. El cristiano se convence de pecado, se derrumba, acude a Cristo y Cristo le da consuelo. Le da paz y le da felicidad. Y se siente consolado. El que llora de verdad es consolado y feliz. Y así pasa la vida cristiana.
lágrimas y gozo, pesar y felicidad, y así de continuo. Supongo que los que lleváis más años en el Evangelio es vuestra experiencia. Hemos pasado por tristeza, hemos pasado por convicción de pecado, hemos pasado por malas situaciones, pero el Señor ha estado ahí. El Señor nos ha levantado. Un día, una racha, unos meses, unos años, pero había estado siempre el Señor, con su mano tendida. También hay otro consuelo que podríamos llamar la esperanza bendita. Y esta se refiere el apóstol Pablo en Romanos 8, nos la menciona. Y anteriormente también la mencioné yo. Romanos 8, 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza, con vistas al futuro. Y el versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Juan leía esta mañana un versículo que dice que el Señor es el que sana, no dice unas pocas, no dice las que Él puede, te dice todas tus dolencias. No solamente las físicas, las espirituales, las luchas que llevamos dentro. Hay una ley en nuestros miembros, lo hemos leído antes, que está ahí y venga. Ay, me da un coraje cuando uno de mis hijos se pone rebelde, ¿verdad? Pues imaginaros a nuestro Padre Celestial con nuestra rebeldía. Lo triste que se tiene que poner, ¿verdad? Pues descansemos en el Señor. Contemplemos el pecado del mundo o contemplemos nuestro propio pecado, nos sentimos infelices porque está el pecado reinando. Pero aquí se produce una queja en nuestro espíritu que dice, no te quiero volver a ver pecando. El espíritu nos da conciencia de que estamos haciendo algo mal. Eso es lo que se conoce como la carga del pecado. Se ve en el mundo, se ve en nuestros miembros, pero ¿qué dice el Señor? Aquí lo dice, para los que no lo estáis viendo en la pantalla, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es una promesa y además que es real. La podemos vivir y experimentar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Nos consolamos de inmediato porque sabemos que la gloria ya llega. Eso es algo que el Señor está proveyendo a su pueblo. Dice que habrá nuevo cielo y nueva tierra, donde la justicia morará, reinará, vivirá. Bendita esperanza, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Para el mundo no hay consuelo, pero para el cristiano está prometido el consuelo de la bendita esperanza, la gloria que llegará, ¿verdad? Es triste cuando vamos a un cementerio, cuando vamos a visitar a familiares, amigos, a conocidos que no son cristianos, y muchos de ellos te dicen, aquí se ha acabado todo, no tengo esperanza. Para los hijos de Dios no, sí que la hay. Ya no existirá más este pesar, ni habrá lamentaciones. Las lágrimas desaparecerán y viviremos sumergidos en ese esplendor eterno, constante de la presencia del Señor en nuestras vidas, experimentando el gozo y la felicidad auténtica y genuina. Si somos cristianos lo conocemos este gozo de los pecados perdonados. Hermano, ¿cómo sentís cuando os han perdonado? ¡Oh! Qué peso, ¿verdad? Me he quitado de encima. Pues ser consciente del pecado que el Señor nos ha perdonado, ¡wow! Qué consuelo trae a nuestra alma, ¿verdad? Ese es el gozo de la reconciliación. Estábamos separados, estábamos destituidos de la gloria del Señor, pero gracias a su sacrificio hay reconciliación. El gozo de saber que el Señor nos acepta de nuevo cuando hemos pecado y acudimos a Él. Es un Dios, yo he escuchado de segundas, de terceras, de cuartas, de quintas, de sextas, de infinitas oportunidades.
¿verdad? Aunque nos apartemos de Él, Él siempre va a estar con su mano tendida. Siempre va a estar esperando a ese hijo pródigo que llegue dándose conciencia de que su pecado le separa del Señor. Pero Él va a estar ahí siempre, siempre, siempre por nosotros. Y este gozo y esta gloria nos espera. Este es el gozo que procede de la expectación del estado eterno del Señor. Hoy voy a ser breve, lo he dicho antes. Y para terminar, te diré que una doctrina profunda acerca del pecado, del gozo, producen como consecuencia un cristiano bienaventurado, un cristiano feliz, que llora y al mismo tiempo es consolado. La forma de experimentar esto obviamente es leyendo la Escritura, estudiándola, meditándola, orando para que el Señor nos dé convicción de pecado, que el Espíritu nos revele qué hay en mí que está fallando, qué hay en mí que puede mejorar y que luego nos revele al Señor Jesucristo en toda su plenitud, ¿verdad? Qué feliz es la persona cuyo corazón sufre por el sufrimiento del mundo, por su propio pecado, porque es a partir de su sufrimiento que encontrará el gozo en Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Me gustaría que estuviéramos unos minutitos concentrados en nosotros mismos, en analizar qué hay en nosotros que le estorba al Señor, en analizar qué está fallando en nuestras vidas para que no podamos dar ese testimonio como congregación al mundo. Y como hemos visto antes, esto no es analizar al otro, no es examinar a otros, es examinarnos a nosotros mismos. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Él es quien nos guía a la luz. Y ya sabéis lo que pasa cuando el pecado se manifiesta ante la luz. Se ve muy claro. Lo que hay es que erradicarlo de nosotros. ¿Cómo? Dejándote hacer por el Señor. Si os